Mi mamá me contó que lloré en su vientre. A ella le dijeron, tendrás suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida al oído, despacio, lentamente. Me dijo, vive, vive, vive. Era la muerte. Así contó Jaime Sabines su llegada a este mundo. Se cumplen 25 años de la ausencia de este poeta cuya obra sigue resonando como expresión genuina del mexicano. Muy cierto, Javier, y es que Sabines es sin duda uno de los poetas más leídos y queridos en México. Sus amorosos son ya parte de la historia de miles de parejas mexicanas y, por qué no decirlo, hispanoamericanas. Platicaremos de Sabines con Pilar Jiménez Trejo, su biógrafa y también una periodista cultural. En Novedad de la Patria, Francisco Juárez nos va a acercar al acervo de Jaime Sabines. Y hay que decir que en México, en 100 Objetos, Norma Guzmán nos cuenta la historia detrás de las cartas a Chepita. Todo está listo desde esta biblioteca personal de Carlos Monsiváis. Acompáñenos con la X en la frente. Hace casi 74 años fue publicada en una edición marginal uno de los poemas más excepcionales de la lengua española del siglo XX y lo que va del nuestro. Contra toda lógica centralista, ese poema lo editó el Departamento de Prensa y Turismo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1950. Su autor era un joven desconocido de 24 años que había empezado a publicar en un periódico de preparatoria de nombre El Estudiante. Los Amorosos fue el último poema incluido en la pequeña plaquette que llevó por título Oral y que no apadrinó ningún notable, ni impulsó premio literario alguno, ni tuvo el apoyo de alguna beca. La única eternidad posible a la que pueden aspirar los poetas son sus lectores. Viven en cada lectura, en cada verso, en el que alguien escucha, en sus arquitecturas verbales, el rumor de la sangre. Cuando un poeta se convierte en la voz de la tribu, en la voz de todos, es difícil que muera. Hijo de padre migrante libanés que se sumaría a las filas carrancistas de la Revolución Mexicana, Jaime Sabines fue el tercero luego de Juan y Jorge, sus hermanos mayores. Julio, su padre, fue quien lo encaminó en la literatura y desde adolescente destacó en la declamación por su extraordinaria memoria y la modulación de su voz. Bajo el seudónimo de Faisab, publicaría sus primeros poemas en el periódico de su preparatoria. Como hace 25 años murió Jaime Sabines y sigue tan vivo, nos acercamos a una lectora acuiciosa, minuciosa, realmente devota de la palabra de Jaime Sabines, que es Pilar Jiménez Trejo, que también y sobre todo es periodista. Gracias, Pilar, por estar aquí. Muchas gracias, Javier, por invitarme a este programa en el que hacen pues una reflexión sobre personajes tan importantes y definitivos de la literatura y de la cultura mexicana. Jaime Sabines es un polo de atracción y repulsión. Había sectores del mundo literario que no lo querían, pero el sector mayoritario, que son los lectores, era como un magneto, ¿no? ¿Qué te acercó a Jaime Sabines para hacer su biografía? Creo que me acercó primero, no la idea de la biografía, sino los poemas de amor, ¿no? En la secundaria, creo que todos llegamos a Sabines por esos poemas de amor desgarrados, como dice, muero de ti, de mí, morimos, nos morimos, o hermosísimo de, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo, ¿no? Entonces yo llegué escuchando esos poemas en la secundaria y ya en la prepa, ya con la idea de estudiar periodismo, pues ya tuve mi libro de Sabines, porque llegué como él quería que llegaran todos los lectores, oyendo un verso y sin saber quién lo había escrito. Y bueno, después ya entré a estudiar periodismo, muy pronto entré a Canal 11 y tuve la oportunidad de buscarlo, seguirlo, perseguirlo, acosarlo, porque Sabines pues era un poeta que tú sabes no le gustaba, como estos escritores que no les gustaban los periodistas, ¿no? Porque entonces fue un poquito difícil, no fue tanto, pero yo lo busqué y me acerqué a él, le dije que lo admiraba muchísimo, que me encantaría entrevistarlo. Me dio una entrevista que me dijo solo 20 minutos, me dio una hora de entrevista
y después me dijo que le había chupado toda la sangre, ¿no? Yo había leído un libro muy interesante que es uno de Mónica Mansur, que es Sabines ante la crítica. Bueno, había leído el recuento de poemas, pero había leído este libro donde muchos escritores y críticos hablan sobre Sabines. Ahí están Octavio Paz hablando de Sabines, está, por supuesto, José Emilio Pacheco, Ramón Chirao, Carlos Monsiváis, hablando de las cosas que Sabines decía, ¿no? Como esta frase que decía Pacheco, ¿no? Que Sabines se equivoca como muchos, pero acierta como pocos, ¿no? Así es, que es una gran frase, Sí, por cierto. y el propio Monsiváis, en esta gente muchedumbre que lo seguía, decía, si la poesía convoca multitudes, no todo está perdido, ¿no? En aquellas lecturas que da Sabines. Y bueno, pues después él lo conozco, lo entrevisto, él estando bien, y después al año tiene un accidente y lo empiezo a visitar a su casa, porque ya no podía caminar, tuvo un problema en la pierna, y era muy impresionante conocer a Sabines. Creo que es de las figuras más impresionantes. Creo que hay personajes en la cultura mexicana que nos asombran, que nos atraen, que tienen algo que no tiene el común de la gente. ¿Pero qué era? Pues una forma de moverse, una manera espectacular de hablar, porque tú lo escuchabas y era como estar escuchando filosofía de la vida, de la condición humana, poesía natural, ¿no? Entonces, cuando yo lo visitaba, yo decía, ay, ¿cómo no tengo una grabadora secreta para grabar todo lo que me está contando? ¿Tomabas notas? Sí, no porque iba a visitarlo y entonces no le gustaban los periodistas. Y me decía, te dejo que me visites, pero no quiero que me entrevistes. Entonces, a veces lo entrevistaba pues por algún tema, por su cumpleaños o por alguna nueva edición del recuento de poemas o por algún libro que salía así. Pero desde el principio le dije, oiga, a mí me gustaría grabarlo por lo que usted platica, y me dijo, ay, eres una abusiva, ya que te dejo venir a mi casa, porque era muy chapaneco, ¿no? Ajá. En ese sentido, muy, muy mal hablado de repente. Y me decía, ya que te dejo venir a mi casa, todavía quieres estarme grabando. No, ya con que seas mi amiga. Y pues, bueno, insistí, al tiempo lo convencí, y me decía, oye, ¿por qué quieres hacer una biografía de mí? Si a nadie le importa mi vida. Y le dije, yo no creo, yo creo que a mucha gente le va a importar. Claro. Esa era la bondad de Sabines, la sencillez. Le dije, yo creo que a mucha gente le va a importar y a mí me importa. Le dije, con que nos importe a uno ya. Y creo que, fíjate, Javier, que al final casi de su vida, un día fui a entrevistarlo y me dijo, creo que yo no hice muchas cosas de mi obra. Creo que le debo a mi obra. Creo que debió haberla movido más, haber presentado más los libros. Por ejemplo, cuando aparece su primer libro oral, Pellicer, le quería hacer el prólogo. Y él decide, de oral, y él decide que no, porque dice, yo no voy a empezar con una muleta. O sea, era también, digamos, a lo mejor la vanidad del escritor, ¿no? O cuando conoce a Neruda, que lo admiró muchísimo y que hay un gran acercamiento de él a Neruda, pues lo conoce y lo ve todo gordo porque era Neruda, que era comunista y que había ido a pedir dinero para su causa de su libro, y entonces dice que lo lleva un amigo y lo ve y piensa, no, pues si Neruda, que es Neruda, está pidiendo dinero para el canto general, pues yo qué puedo esperar de la poesía, nada. Él siempre vivió pues de vendedor de telas, que era una tradición que traía desde los abuelos que vinieron del Líbano. Luego fue vendedor de muebles, le dejó su hermano una tienda de muebles en Tuxtla, y cuando viene a vivir a México, con sus dos hermanos, hacen una fábrica de alimentos para animales. Decía que era el único poeta que había trabajado en su vida. Pues sí, porque muchos poetas o muchos escritores tienen becas o tienen incentivos o algo así, y él no estuvo en ese circuito, ¿no? Tuvo nada más la beca del Centro Mexicano de Escritores, donde escribe la segunda parte de Algo sobre la muerte del mayor Sabines, pero fue la única. Y vivió quizá de sus libros y ya la última época. Última etapa, ¿no? Etapa de su vida, sí. Sí, bueno, qué interesante lo que nos estás comentando, porque actualmente hay un contraste muy fuerte. Casi todos los jóvenes que quieren dedicarse a escribir, sean novelas, cuentos o poemas, aspiran a tener una beca, quieren vivir de eso desde el principio. José Emilio Pacheco aspiraba a eso, pero también hacía muchos trabajos, no solamente publicaba poemas o publicaba el famoso inventario. Él hacía, por ejemplo, muchas fichas para enciclopedias, entre otras la británica. Vivía de otra cosa. Tenemos que ir a un corte, Pilar, y regresamos contigo. Claro que sí.
Así describen algunos poetas la obra de Jaime Sabines. Para Octavio Paz, Sabines se instaló desde el principio con naturalidad en el caos, no por amor al desorden, sino por fidelidad a su visión de la realidad. Es un poeta expresionista, dijo, por sus violentas y apasionadas relaciones con el lenguaje. Verdugo enamorado de su víctima, golpea las palabras y ellas le desgarran el pecho. Para Elías Nandino, Sabines conquistó su idioma poético y lo hizo a la imagen y semejanza de sus pensamientos y de sus deseos. No obedece reglas, no escucha a quienes dicen que no hay que usar el yo en el poema. Él narra, usa el yo, viola las reglas, describe lo que le parece y le gusta, pisa las prohibiciones y con todo eso hace poesía. Por ello, aquí, parte de la maravillosa poesía en este fragmento de Jaime Sabines. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. A través de la historia, las voces de grandes poetas se han perdido en el tiempo y solo queda testimonio de ellas en viejos papiros o en encuadernaciones. Sin embargo, nosotros somos afortunados de contar con grabaciones en video de otros como Jaime Sabines. Los poetas han sido clasificados a través de la historia como clarividentes, filósofos, historiadores. Son aquellos que juegan con delicadeza con las rimas, pero también con el filo de las dagas. Sin embargo, no todos han tenido la suerte de manejar la voz como su pluma. Jaime Sabines, en cambio, podía reunir a los aficionados a sus versos en auditorios cautivos. Para fortuna de las nuevas generaciones, se puede escuchar la oratoria del chapaneco y verlo en video, en algunos ejemplos como Memoria Viva de Ciertos Días en el capítulo de El día que murió Jaime Sabines, que se transmitió por Canal 22. El mayor Sabines pues era un hombre de la vida real, ¿no? Fue un revolucionario, era un hombre inculto, no tuvo cultura universitaria, ni mucho menos, ¿no? Pero era un hombre que me enseñó a mí el cantar de los cantares, que me enseñó los cuentos de las 1001 noches. Y entonces el viejo se ponía todas las noches a contarnos sus cuentos. El homenaje que se le hizo a Sabines en el recinto de Avenida Juárez y Eje Central resultó memorable. Yo no lo sé de cierto, pero supongo que una mujer y un hombre algún día se quieren. Se van quedando solos poco a poco. Algo en su corazón les dice que están solos. Solos sobre la tierra se penetran, se van matando el uno al otro. Estos son aplausos que lo lastiman a uno. En los años 70, Jaime Sabines fue diputado federal por Chiapas del 76 al 79 y entre muchos premios y reconocimientos hay que destacar que en 1994 Sabines recibió la medalla Belisario Domínguez que otorga el Congreso de la Unión. Continuamos en la segunda parte de la conversación con Pilar Jiménez Trejo,
biógrafa de Sabines y también promotora cultural. Y más adelante, Norma Guzmán nos cuenta, en México en 100 objetos, la historia detrás de las cartas a Chepita. Pues estamos con Pilar Jiménez Trejo, periodista, y una lectura muy detenida de la obra y de la vida también. Se acercó mucho a Jaime Sabines. Pilar, así como causaba mucha atracción para los jóvenes, a los lectores, también había grupos literarios que no lo querían. El Grupo Vuelta, por ejemplo, lo vio siempre como de ladito, a pesar de que Octavio Paz escribió cosas muy interesantes sobre Jaime Sabines. Recuerdo una imagen en la que habla, por ejemplo, de Arreola y de Sabines, y dice que Arreola es algo así como pues, un maestro con la espada que es capaz de cortar un hilo de seda a la mitad. Y Jaime Sabines lo compara con Ricardo Corazón de León, que es capaz de derribar un roble, ahora sí que a machazos, con un hacha. Ajá. Entonces, tiene cosas muy interesantes sobre él, pero hay otras partes del Grupo Vuelta que lo ve como de lado, y decían, entre otras cosas, que Jaime Sabines no había podido trascender a México, que se había quedado solamente como un poeta mexicano. ¿Es cierto eso? Fíjate que a mí, a pesar de que, bueno, empecé la biografía, yo era pues muy joven en ese tiempo y había cosas, pues uno va aprendiendo con los años, sigue sabiendo más cosas. Pero una de las cosas justamente que me interesó de hacer la biografía era hablar de las lecturas del poeta, cómo se había formado él y cuáles eran los cimientos que lo sostenían, ¿no? Él fue un gran lector de la Biblia. La Biblia fue su libro de cabecera, fue un libro muy importante. Otros fue Las Mil y Una Noches, que le leía a su padre. Bueno, no se las leía, se las decía de memoria. Y dice que llegaban los niñitos de la calle a escuchar al mayor Sabines diciendo y esperando, como lo hacía Cherezada, al día siguiente lo que seguía del libro. Entonces me interesó mucho porque yo sabía ya del Grupo Vuelta y aunque él tenía muy buena amistad con Krause, por ejemplo, con el propio Paz, y Paz escribió cosas bellísimas, ¿no? Como dice, desde su primer libro demostró que era un gran poeta. Pero había cierta... Bueno, esas son un poco de cosas que se dicen en el mundo cultural y un poco de celos de Octavio Paz porque no era tan leído y seguido como las multitudes que logró Sabines, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace en 1986 este festival de poesía que vienen poetas importantísimos de todo el mundo, premios Nobel, cuando lee Paz pues está llena la sala, pero cuando lee Sabines está atiborrada. Y entonces dicen que Octavio Paz dijo, ay, se trajo a sus paleros del PRI, ¿no? Pero en realidad pero ahí la gente le decía, lea tal cosa, y él no quería leer casi nunca algo sobre la muerte del mayor Sabines porque era un poema que le dolía mucho, el poema que le hizo a su padre. Y ahí le dice un señor, oiga, lea algo de la muerte del mayor Sabines. Y le dice, es que no sé en qué página, en tal página. O sea, la gente lo leía tanto. Y bueno, lo que a mí me interesó era eso, saber, por ejemplo, lo importante que fue para él Neruda, la generación del 27, Aldous Huxley, los filósofos como Nietzsche. O sea, en este libro está un poco o un mucho las lecturas de Sabines. Yo de pronto le llevaba libros y entonces los revisábamos. Por ejemplo, Dostoyevsky fue un gran lector de muchos novelistas rusos. O sea, hay todo este cimiento detrás de este poeta. Y claro que trascendió. Sabines está traducido en muchas versiones al inglés. El mayor Sabines, algo sobre la muerte del mayor Sabines y Tarumba, tienen varias versiones. Está editado en el francés, está editado en el árabe, en italiano ya también varias versiones. Hay versiones al alemán, hace mucho, desde que él vivía, se editó al alemán. Fíjate, con mi libro, yo tuve la oportunidad de ir al Líbano. Sabines nunca fue al Líbano porque cuando pudo ir, pues el Líbano estaba en guerra. Y antes pues no tenía los recursos para ir. Y ahí en la presentación que se hizo con la Embajada Mexicana, ahí había por lo menos 3 personas que estaban dedicadas, críticos literarios libaneses, que estaban dedicados a la obra de Sabines. Fíjate qué maravilla. Me sorprendió mucho porque decían que Sabines parecía un poeta que nunca hubiera salido del Líbano. Y él dice en el libro que él aspiraba a escribir con la belleza y la sencillez de la poesía árabe, con la fuerza, y creo que él lo logra, ¿no? Yo también lo creo. Entonces, sí es un poeta que ha trascendido. Con el libro, pues yo he tenido, por ejemplo, cuando publiqué el libro, hay 2 partes de la muerte del mayor Sabines. Una de ellas está escrita en endecasílabos. Y el traductor ya había hecho toda la versión, y cuando lee mi libro me dice, oye,
acabo de leerlo, me acabo de dar cuenta que Sabines revela esto y yo no sabía. Así es que volví a hacer la traducción y busqué y me di cuenta que sí, realmente están así. Pero decía Sabines, son tan perfectos, conozco la forma perfecta y tengo la libertad de destruirla o de hacerla que no se vea como... Que no parezca, ¿no? Así tan perfecta. Él hablaba mucho de eso, de la iniciación del poeta como el pintor, ¿no? Primero tiene que aprender a dibujar bien, para después ya poderse ir a otros caminos. Y él decía, bueno, yo aprendí a hacer rimas y aprendí a hacer todo eso con perfección y después ya me pude dar la libertad de escribir libremente. Sin duda alguna. Pues Pilar, el tiempo es así como terrible. Nos daría para seguir conversando sobre Jaime Sabines, pero tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por habernos compartido estas zonas no tan conocidas de Jaime Sabines, pero muy disfrutables también en el marco de las personas que pueden escucharlo todavía en muchos videos que se reproducen en las nuevas redes sociales. Es posible escuchar al gran poeta que fue Jaime Sabines. Sí, me gustaría agregar nada más algo, porque fíjate que qué lindo que estamos aquí en la biblioteca Carlos Monsiváis, y Sabines era muy gran amigo de Monsiváis. Entonces, Monsiváis, que le gustaba llevarse cartitas o manuscritos de sus amigos, un día fue a visitarlo y le dijo, oye, quiero que me regales un poema, ¿no? Porque lo voy a tener en mi colección. Entonces, Sabines escribió unas carpetas muy grandes, siempre de vendedor, y le da las carpetas, le enseña las carpetas y empieza a revisarlas Monsiváis y le dice, oye, pues no me atrevo a cortar esta hoja, es un gran poema, ¿por qué lo tachaste? No, pues porque en ese momento no me gustó o no venía con el libro que estaba escribiendo. Y entonces le dice, no, tienes que rescatarlos. Y le dice Sabines, bueno, los voy a hacer si tú me ayudas. Se va a llamar Poemas Rescatados y le vamos a pedir a José Emilio Pacheco que haga la selección. Los 3 ya no están, pero es una tarea que le dejó a sus hijos. Entonces, bueno, mi libro espero que sea una aportación para conocer su vida y obra, pero lo más importante es acudir al recuento de poemas y leerlo y seguirlo disfrutando. Y que están por ahí todavía algunas cosas que podemos leer. Muchas gracias y seguimos aquí con la X en la frente. Hace un momento te dejé y ya me haces falta. Hace un momento te dije adiós y ya ha recorrido mi corazón la eternidad. Un escrito del 29 de febrero de 1949. ¿Usted sabe de dónde es esta romántica frase? Hoy, aquí se lo cuento. Jaime Sabines es uno de los poetas mexicanos más reconocidos del siglo XX. Su amor por las letras, su romanticismo y el amor hacia su Chepita quedaron plasmados para siempre. Sabines y Josefa Rodríguez, Chepita, como él le llamaba, tuvieron un noviazgo de 7 años y un matrimonio de casi 5 décadas. Durante este tiempo, el poeta chiapaneco le escribió una serie de cartas, las que se convertirían en las cartas más amorosas del siglo XX. 10 años después de la muerte de Jaime Sabines, en el 2009, Chepita decidió compartir las famosas cartas que su amado esposo le había escrito durante 1947 y 1963. En los amorosos Cartas a Chepita, se nos permite adentrarnos en la historia de amor entre Sabines y su amada, los sentimientos del poeta tras la distancia y la añoranza al estar lejos de su ser amado. Si no lo ha hecho, dése la oportunidad de leer los amorosos Cartas a Chepita. Y así, usted también puede recordar aquella época donde se acostumbraba a demostrar los sentimientos a través de cartas de amor. Llegamos al final del programa después de habernos aproximado a la vida y a la obra de Jaime Sabines, este poeta que tuvo una voz profunda, original y muy certera. La voz de un poeta que, por cierto, seguiremos escuchando durante largo tiempo. Sin duda, Javier, y a 25 años de su ausencia, nada mejor que recordar a Sabines retomando su poesía, bien sea leyéndola o escuchándola musicalizada o, por qué no, interpretada en algún escenario. Ese es el mejor homenaje. Queremos agradecer a la Biblioteca de México las facilidades para realizar este programa, a nuestro equipo técnico de producción, pero sobre todo a ustedes, a quienes invitamos la próxima semana aquí con la X en la frente.